Hermano, ¿alguna vez has escuchado una historia tan oscura que te haga cuestionar todo lo que creías saber sobre el pasado? Esta no es una simple leyenda ni un cuento de fogata, es una historia documentada en registros, en cementerios olvidados y en contratos escritos con la sangre de familias que llegaron a América buscando esperanza y encontraron un destino marcado por el horror. Hoy te llevaré a Millfield, un pequeño pueblo minero de Pensilvania, donde el apellido Murphy se convirtió en sinónimo de tragedia, misterio y conspiraciones tan profundas que durante décadas nadie se atrevió a revelarlas. Todo comenzó en el invierno de 1868, cuando Seamus Murphy, un inmigrante irlandés que había dejado atrás la pobreza de su tierra natal, se instaló con su esposa Margaret y sus hijos en las humildes casas de los trabajadores de Keystone Coal and Iron. Para muchos inmigrantes, Millfield representaba una promesa de empleo estable y futuro para sus familias. Pero para los Murphy, la llegada a ese lugar marcó el inicio de una cadena de muertes y secretos que parecían provenir de un pacto imposible de romper. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Seamus era fuerte, trabajador y respetado por sus compañeros. Margaret mantenía la casa y cuidaba de sus hijos. Y los pequeños corrían por las calles de tierra sin saber que estaban destinados a un destino trágico. La primera desgracia llegó de manera repentina y brutal. Patrick, el hijo mayor, apenas con 21 años recién cumplidos, murió en un accidente dentro de la mina número 7. Según los informes oficiales, una explosión de gas lo atrapó, pero los mineros que estuvieron allí aseguraban que todo había sido demasiado preciso, como si alguien hubiera planeado aquel desastre para que ocurriera exactamente en ese momento. El cuerpo de Patrick fue recuperado horas después, destrozado, y su muerte marcó a la familia para siempre. Pero lo que parecía un accidente aislado pronto se convirtió en un patrón aterrador. 2 años más tarde, Thomas, el segundo hijo, falleció de manera igualmente extraña. Amaba la casa y pasaba horas explorando los bosques que rodeaban el pueblo, pero una mañana fue encontrado muerto, con su rifle destrozado en las manos. El informe aseguraba que había sido un accidente por munición defectuosa. Pero Margaret juraba que su hijo conocía cada detalle de su arma y jamás habría cometido un error tan absurdo. 2 hijos muertos antes de los 22 años, ¿casualidad? ¿Mala suerte? ¿O algo mucho más oscuro? Las sospechas comenzaron a crecer en la mente de Margaret, mientras Seamus, cada vez más silencioso y temeroso, evitaba hablar del tema. Fue entonces cuando el pueblo empezó a murmurar. No era solo la familia Murphy, otros jóvenes, hijos de inmigrantes, habían muerto en circunstancias similares, todos ellos con futuros prometedores, todos ellos con extraños vínculos con la compañía minera. Sin embargo, cada caso era cerrado rápidamente como un accidente laboral o una tragedia inevitable. Lo que nadie sabía era que detrás de esas muertes había un secreto cuidadosamente enterrado en los archivos de la propia iglesia del pueblo, un secreto que el tercer hijo de los Murphy, Mako, estaba destinado a descubrir. Mako, con apenas 19 años y con el peso del destino de su familia sobre los hombros, comenzó a investigar. Había visto morir a 2 de sus hermanos mayores y estaba convencido de que él sería el siguiente. Lo que encontró en los rincones polvorientos del sótano de la iglesia cambiaría no solo el destino de los Murphy, sino también el de todo Millfield. Documentos antiguos, escritos en una mezcla de inglés y un latín legal casi incomprensible, fechados en la década de 1820, revelaban la verdad. Las familias inmigrantes habían firmado contratos con Keystone Coal and Iron que iban mucho más allá de simples acuerdos laborales. Eran pactos de sangre, cláusulas que estipulaban que cada generación debía ofrecer un sacrificio, la muerte del hijo mayor al cumplir los 21 años, bajo circunstancias que debían parecer accidentales o naturales a los ojos de los demás. A cambio, la familia recibiría protección, empleo y sustento garantizado. Margaret,
Al escuchar esta revelación, comprendió de inmediato que la muerte de Patrick y Thomas no había sido casualidad. Habían sido el precio de un pacto firmado décadas atrás por el propio padre de Seamus, un acuerdo sellado en desesperación que condenaba a sus descendientes a pagar con sangre por la prosperidad del pueblo. Lo más aterrador era que Michael ya tenía 19 años y su 21º cumpleaños se acercaba como una sentencia de muerte escrita de antemano. La tensión en la casa de los Murphy creció hasta volverse insoportable. Seamus, al ver los documentos, estalló de furia, gritó maldiciones en inglés y gaélico y destrozó los papeles mientras rugía: quémalos, quémalos todos y nunca vuelvas a hablar de esto. ¿Quieres unirte a tus hermanos bajo tierra? ¿Quieres destruir lo poco que nos protege? Pero Margaret, que había visto suficiente, tomó una decisión silenciosa. Si el destino de su hijo estaba marcado, entonces había llegado la hora de enfrentarse a los responsables, aunque eso significara desafiar a fuerzas que parecían más allá de lo humano. Lo que nadie sospechaba era que este desafío encendería una lucha que transformaría la historia de Mayfield para siempre, revelando hasta dónde estaban dispuestos a llegar los poderosos para mantener su dominio y su secreto oculto bajo capas de miedo, superstición y muerte. Michael no podía dormir. Cada noche escuchaba ruidos en el techo, pasos pesados que parecían arrastrarse de una esquina a otra, y voces que susurraban su nombre como si quisieran llamarlo hacia un destino del que no podría escapar. Margaret rezaba en silencio, encendía velas y colocaba ramas de fresno en las ventanas, convencida de que la casa estaba marcada por algo mucho más oscuro que simples accidentes. Seamus bebía más de lo normal, y sus silencios se volvieron insoportables. Él sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir, y ese secreto lo estaba consumiendo. Una madrugada, Mako decidió salir solo hacia la mina número 7, algo lo llamaba allí, como si el mismo eco de sus hermanos muertos lo guiara. Bajó con una linterna y una cuerda, respirando el aire pesado lleno de polvo y humedad. Al llegar al túnel abandonado, encontró marcas en las paredes, símbolos extraños grabados con carbón, cruces invertidas, círculos con letras en latín. No eran simples garabatos, eran sellos, señales de un pacto antiguo. Más adelante, entre maderas podridas y herramientas oxidadas, halló un cofre de hierro cubierto de cadenas. Con esfuerzo lo abrió, y dentro encontró pergaminos y contratos firmados por inmigrantes irlandeses, italianos y polacos. Todos decían lo mismo: a cambio de trabajo y techo, la familia debía entregar al primogénito al cumplir 21 años. Pero lo más perturbador fue encontrar la firma de su propio abuelo, Ewan Murphy, con tinta mezclada con sangre. Mako sintió un frío recorrerle el cuerpo. No solo estaba destinado a morir, toda su existencia había sido negociada antes de su nacimiento. Salió de la mina temblando, con los documentos en mano, y al llegar a casa mostró todo a Margaret. Ella lo abrazó y lloró en silencio, pero Seamus reaccionó con violencia. Lo golpeó, le arrebató los papeles y los quemó en la chimenea mientras gritaba que no había salida, que el pacto debía cumplirse o toda la familia sería destruida. Fue entonces cuando Mako descubrió la verdad más amarga. Su propio padre había aceptado ese destino porque temía algo aún peor que la muerte de sus hijos. Esa misma noche, Margaret tomó a Mako de la mano y lo llevó a la iglesia del pueblo. Buscó al padre Brennan, un sacerdote anciano que llevaba décadas en Mayfield. Al mostrarle lo poco que quedaba de los documentos, el sacerdote se puso pálido, cerró las puertas de la iglesia y confesó: «Hijo, lo que cargas no es una simple maldición, es un pacto con fuerzas que no pertenecen a este mundo». Los dueños de la mina nunca fueron hombres comunes. Algunos eran masones, otros practicaban artes prohibidas y juraron proteger el secreto con sangre. Cada generación ha pagado, y aquellos que intentaron resistirse murieron de formas mucho peores. Mako preguntó si había alguna manera de romper el pacto.
El sacerdote dudó y finalmente dijo, solo enfrentando al corazón de la mina, el lugar donde se firmó el primer contrato, pero quien lo intente. Si fracasa, no solo morirá, arrastrará a su familia entera al mismo infierno. Margaret se arrodilló y suplicó ayuda, pero Brennan negó con la cabeza, ya era demasiado tarde. Michael tenía 20 años y faltaban solo meses para su cumpleaños 21. Desde esa noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa Murphy. Las puertas se cerraban solas, las ventanas se quebraban sin razón, y sombras altas, con formas humanas, caminaban por los pasillos. Margaret aseguraba ver a Patrick y Thomas, pero sus rostros estaban deformados, llenos de hollín y cenizas, como si hubieran regresado de las minas para advertirle a su hermano. Una madrugada, mientras dormía, Michael despertó con la sensación de que alguien lo observaba. Frente a su cama, una figura oscura con ojos incandescentes lo señalaba, y en la pared apareció escrito con carbón: el tiempo se acerca. La desesperación creció. Michael comenzó a planear su huida. Pensó en abandonar Millfield, escapar a otra ciudad antes de que llegara su cumpleaños, pero Margaret lo detuvo. No puedes huir, hijo, el pacto está ligado a la sangre, vayas donde vayas, te encontrarán. Con cada día que pasaba, la tensión en el pueblo aumentaba. Otros jóvenes comenzaron a morir en circunstancias similares: un chico italiano aplastado por un vagón, un polaco encontrado colgado en el bosque, y una niña irlandesa que desapareció sin dejar rastro. Los habitantes murmuraban que la tierra estaba maldita, pero nadie se atrevía a enfrentar a la compañía minera. Todos dependían de ellos, y el miedo era más fuerte que la esperanza. Una semana antes de su cumpleaños 21, Michael tuvo un sueño perturbador. Caminaba por los túneles de la mina y veía a decenas de jóvenes muertos, todos hijos de inmigrantes, que lo miraban con ojos vacíos. Entre ellos estaban Patrick y Thomas, que le decían: no luches, acepta tu destino, resiste y traerás la ruina a todos. Michael despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor. Supo entonces que debía tomar una decisión: aceptar su destino o enfrentar aquello que había condenado a su familia durante generaciones. Esa noche, acompañado de una linterna y una cruz que el padre Brennan le entregó en secreto, Michael descendió nuevamente a la mina. Lo que encontró allí no era humano. En lo más profundo, en una cámara olvidada donde el aire era irrespirable, había un altar de piedra manchado de sangre seca, rodeado de huesos humanos. Encima, un libro enorme encadenado, con símbolos que parecían moverse bajo la luz. Michael lo tocó y escuchó voces que lo llamaban por su nombre, prometiéndole poder, riqueza y libertad si aceptaba continuar con el pacto. En ese instante, comprendió que no solo estaba luchando contra una maldición, sino contra una entidad que se alimentaba de generaciones enteras, y esa entidad ya lo había marcado como suyo. Michael salió de aquella cámara subterránea temblando, con la respiración agitada y la sensación de que algo invisible lo seguía de cerca. La linterna parpadeaba, y cada vez que la luz titilaba veía siluetas deformes entre las sombras, como si decenas de cuerpos lo rodearan. Sentía que los túneles de la mina lo observaban, que cada piedra, cada viga, cada gota de agua que caía desde el techo lo llamaban a quedarse allí para siempre. Al llegar a la superficie, se derrumbó frente a la entrada. Jadeando, mientras el amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de rojo, Margaret lo encontró arrodillado, con las manos negras de hollín y la mirada perdida. ¿Qué viste, hijo?, preguntó con voz temblorosa. Michael no respondió, solo murmuró una y otra vez: no es humano, no es humano. Los días siguientes fueron un tormento. Michael empezó a escuchar voces incluso cuando estaba despierto. En la mesa de la cena, sentía que alguien le susurraba al oído. En el campo, mientras ayudaba a su
Madre con las tareas, veía figuras detrás de los árboles que desaparecían cuando se acercaba. Una noche, soñó con su abuelo Eogan, vestido con ropas de minero, pero con los ojos totalmente negros. En el sueño, Eogan le entregaba un pico y le decía: tu sangre ya está pagada, no luches contra lo inevitable. Mako despertó gritando, y Margaret lo abrazó con lágrimas en los ojos. La tensión en la familia aumentó. Seamus se volvió más agresivo, bebiendo hasta perder el control, golpeando la mesa y repitiendo que Mako debía aceptar el pacto. Una tarde, en un arranque de desesperación, le gritó: prefiero un hijo muerto que arriesgarme a que todos nosotros seamos condenados. Tu destino ya fue decidido antes de tu nacimiento. Esas palabras rompieron algo en el corazón de Mako. Sintió que no solo luchaba contra la oscuridad de la mina, sino también contra su propio padre. Mientras tanto, en el pueblo, comenzaron a circular rumores. Algunos mineros juraban haber visto figuras extrañas en los túneles, hombres sin rostro, sombras que caminaban contra la luz de las lámparas. Otros hablaban de escuchar cánticos en latín profundo en las noches, provenientes de las entrañas de la tierra. Nadie se atrevía a entrar a los túneles abandonados, y los que lo intentaron desaparecieron sin dejar rastro. El miedo era tan grande que varias familias comenzaron a huir de Millfield en secreto, abandonando casas y pertenencias. Mako, en su desesperación, volvió a buscar al padre Brennan. Lo encontró en la sacristía, rezando con un rosario desgastado. Brennan lo miró con cansancio y le dijo: ya lo has visto, hijo, has visto el corazón del pacto. No deberías haber tocado ese libro. Ahora la entidad te reconoce, no solo quiere tu vida, quiere tu alma. Michael exigió saber cómo romperlo. El sacerdote, con lágrimas en los ojos, confesó que existía un antiguo ritual, pero que era tan peligroso como el mismo pacto. Requería 3 elementos: la sangre del primogénito, la confesión del firmante original y la quema del libro maldito en el altar donde se firmó el contrato. Pero si fallas, advirtió Brennan, no solo tú morirás, arrastrarás a tu madre, a tu padre, y quizás a todo el pueblo. Michael aceptó sin dudar. Prefería arriesgarlo todo antes que vivir con la certeza de que su destino estaba escrito. La preparación comenzó en secreto. Margaret lo ayudaba a escondidas, reuniendo objetos santos, velas benditas y agua traída de un manantial que según los ancianos tenía propiedades sagradas. Pero Seamus descubrió lo que estaban planeando y, en un arranque de furia, los enfrentó. Malditos sean. Quieren condenarnos a todos. El pacto no puede romperse. No entienden que sin él estaríamos muertos desde hace generaciones. Sus palabras revelaron algo que Margaret sospechaba. Seamus sabía que su propio padre había firmado aquel contrato y que en más de una ocasión los Murphy habían recibido advertencias para mantener silencio. ¿Qué hiciste, Seamus?, gritó Margaret con rabia. El hombre se derrumbó, llorando, confesando que en su juventud había intentado escapar de Millfield, pero lo habían encontrado, golpeado y advertido de que si no aceptaba el destino de sus hijos, toda la familia sería eliminada. Seamus aceptó el pacto por miedo, y desde entonces vivió como un prisionero. Mako, al escuchar esto, juró en voz alta que no permitiría que el sacrificio continuara. Si debo morir, moriré luchando, no como ganado llevado al matadero. La noche anterior a su cumpleaños 21, Mako se dirigió a la mina acompañado solo por su madre y el padre Brennan. Llevaban las velas, la cruz y un pequeño cofre donde Brennan había guardado restos de los documentos antiguos. El aire era más pesado que nunca, y desde la entrada de la mina ya escuchaban susurros y risas infantiles que no provenían de ningún ser humano. A cada paso, el túnel parecía estrecharse, como si la tierra quisiera tragarlos. Finalmente llegaron a la cámara del altar. El libro encadenado estaba allí, abierto, con las páginas moviéndose como si fueran respiraciones. Brennan comenzó el ritual en latín, su voz firme pero temblorosa.
Mientras Margaret sostenía una vela, Mako, con un cuchillo, cortó su palma para derramar unas gotas de sangre sobre la piedra. El aire se volvió helado y una sombra gigantesca emergió del altar, con forma humana pero sin rostro, solo dos huecos ardientes como carbones encendidos. La entidad habló sin abrir la boca. Tu sangre me pertenece, tu destino ya está escrito, no puedes romper lo eterno. El sacerdote continuaba rezando, pero la fuerza de la entidad lo lanzó contra la pared. Dejándolo inconsciente, Margaret gritó, pero Mako no retrocedió. Tomó el libro, sintió el calor de sus páginas vivas quemándole la piel y lo levantó sobre la llama. La criatura rugió. El suelo tembló y las vigas comenzaron a caer. Mako escuchó las voces de Patrick y Thomas gritando, no lo hagas, hermano, nos condenarás a todos. Pero dentro de sí, algo ardía con más fuerza que el miedo, el deseo de romper el ciclo, el deseo de libertad. Con un grito desgarrador, acercó el libro al fuego, pero justo antes de que las llamas lo consumieran, la sombra extendió su mano y lo atrapó por el cuello. Mako sintió que se asfixiaba, que su cuerpo se enfriaba mientras la entidad susurraba, si me destruyes, yo me llevaré algo más que tu vida. El aliento de Mako se volvía cada vez más corto mientras la sombra lo levantaba del suelo con una fuerza imposible de resistir. Sentía cómo su cuerpo se enfriaba, como el aire abandonaba sus pulmones, y aún así no soltaba el libro encadenado que ardía entre sus manos. La criatura, con esa voz que resonaba como un eco de miles de muertos, repetía, tu vida es mía, tu sangre ya fue marcada, si me desafías, no solo morirás tú, arrastrarás a todos los que amas. Margaret gritaba desesperada, intentando golpear a la sombra con la cruz de madera, pero era como si atravesara humo sólido. Cada golpe solo encendía más las brasas de los ojos de la entidad. El padre Brennan, medio inconsciente, trataba de incorporarse mientras murmuraba oraciones, pero su voz era débil, como si algo le robara la fuerza. Mako sentía que se apagaba, pero dentro de él algo ardía con furia, el recuerdo de Patrick y Thomas, el dolor de ver a su madre destrozada, la rabia contra un destino impuesto por otros. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, logró acercar el libro a la llama de la vela, que Margaret sostenía con manos temblorosas. En cuanto las páginas tocaron el fuego, un grito ensordecedor sacudió la mina entera. Las paredes temblaron, la tierra se abrió bajo sus pies y el aire se llenó de cenizas ardientes que parecían miles de luciérnagas negras. La criatura soltó a Mako, que cayó al suelo jadeando, mientras el libro ardía con un fuego que no parecía de este mundo, azul y blanco, devorando las letras que se retorcían como serpientes. Pero no todo había terminado. La sombra no desapareció, se transformó, expandiéndose hasta llenar la cámara con un cuerpo gigantesco de humo y hollín. Su voz tronó, has roto el pacto, pero no me has destruido. Ahora no hay control, ahora no hay protección. El hambre será infinita. Mako comprendió con horror que el pacto, por oscuro que fuese, había mantenido a la criatura limitada, contenida. Al destruir el libro, la cadena se había roto y ahora la entidad estaba libre. Brennan gritó, debemos sellarla, con tu sangre. Michael, con tu sacrificio puedes cerrarle el paso. Margaret, al escuchar esas palabras, se arrodilló frente a su hijo. No, hijo, no, ya perdí a Patrick y a Thomas, no puedo perderte a ti también. Mako, con lágrimas en los ojos, entendió que su destino no era vivir, era luchar hasta el final. Se levantó, tomó el cuchillo ensangrentado y, con un grito de furia, se cortó profundamente en el brazo, dejando que su sangre cayera sobre el altar de piedra. El altar brilló, un resplandor rojo y dorado, y la criatura lanzó un rugido que hizo temblar la tierra hasta las casas del pueblo. Afuera, los habitantes de Millfield vieron como columnas de humo negro salían de la mina, acompañadas de un sonido como 1000 voces gritando al mismo tiempo. Dentro, Mako sintió como su fuerza lo abandonaba.
pero no soltó el ritual. Brennan, con su última energía, recitaba en latín mientras las velas se apagaban una a una. Margaret rezaba en gaélico, llamando a los santos y a los ancestros, con la voz quebrada por el llanto. En ese instante, Mako vio algo imposible. Las figuras de Patrick y Thomas aparecieron frente a él, ya no como sombras deformes, sino como jóvenes sonrientes, libres de hollín y cadenas. «Estamos contigo, hermano», le dijeron, y juntos colocaron sus manos espectrales sobre las de él, empujando la sangre contra la piedra. La criatura gritó de nuevo. Pero esta vez su rugido se quebraba, como si estuviera siendo arrastrada hacia un vacío. El altar absorbía la sangre, y con ella la entidad era succionada, desgarrada en fragmentos de humo que se disolvían en la nada. Mako cayó de rodillas, agotado, mientras el altar se cerraba como si nunca hubiera tenido inscripciones. El silencio fue absoluto, solo roto por el goteo de agua en las paredes. Margaret abrazó a su hijo, llorando de alivio, pero Brennan, con una expresión sombría, susurró: «El precio aún no está claro, ningún pacto se rompe sin consecuencias». Al salir de la mina, el sol comenzaba a levantarse sobre Mayfield, pero el pueblo no era el mismo. Varias casas estaban vacías. La gente miraba con miedo hacia las colinas, y los dueños de la compañía minera habían desaparecido misteriosamente esa misma madrugada, como si supieran que el pacto había sido roto. Algunos decían que huyeron. Otros juraban que fueron devorados por aquello que habían invocado décadas atrás. Mako sobrevivió, pero quedó marcado para siempre. Su brazo nunca sanó del todo, y las cicatrices parecían quemaduras vivas. Las voces desaparecieron, pero en las noches de luna llena aún sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad. Brennan lo advirtió una última vez: «Has ganado una batalla, hijo, pero no la guerra». La entidad no fue destruida, solo fue devuelta a un sueño, y un día, cuando la sangre vuelva a ser derramada en esta tierra, despertará de nuevo. Margaret intentó reconstruir su vida, pero el dolor de las pérdidas nunca desapareció. Seamus, destrozado por la culpa y el remordimiento, abandonó la familia poco después, y nadie volvió a verlo. Algunos decían que lo encontraron muerto en los túneles, otros que se perdió en el bosque buscando olvidar. Mako quedó solo con su madre, convertido en un hombre antes de tiempo, cargando la memoria de sus hermanos y el peso de un secreto que el pueblo nunca se atrevió a contar. Décadas después, los registros oficiales solo hablaban de un accidente en la mina que había provocado derrumbes y desapariciones. Nada mencionaba los contratos, ni los pactos, ni la criatura. La historia fue enterrada como tantas otras tragedias de inmigrantes en América, pero entre los descendientes de Mayfield aún se cuenta en susurros la historia de los Murphy, la familia que desafió a la oscuridad y rompió el pacto de sangre, aunque el precio nunca llegó a conocerse por completo, porque algunos aseguran que, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde las minas abandonadas, todavía se escuchan las voces de los jóvenes perdidos, y entre ellas, un rugido lejano que promete regresar. El silencio que siguió a la destrucción del pacto fue engañoso, como una calma falsa antes de la tormenta. Mako y Margaret salieron de la mina arrastrando al padre Brennan, que apenas respiraba, con la piel pálida y los labios manchados de sangre. El pueblo estaba inquieto. Los mineros y sus familias habían sentido el temblor de la tierra, habían visto las columnas de humo salir de los túneles, y muchos ya empacaban sus pertenencias para huir. Nadie quería hablar en voz alta, pero todos sabían que algo antiguo y oscuro había sido tocado. Durante semanas, Mako vivió con la sensación de que algo lo observaba. Su herida nunca cicatrizaba, supuraba un líquido oscuro y ardía como fuego. A veces despertaba en la noche con la visión de sus hermanos parados al pie de la cama, no como espectros deformes, sino como guardianes silenciosos. «Aún no ha terminado», susurraban, y desaparecían en la penumbra. Margaret intentaba mantener la casa unida,
pero su mirada envejeció en cuestión de meses. Había perdido demasiado, y el miedo a perder lo que le quedaba la estaba consumiendo. Brennan, debilitado pero vivo, visitaba a menudo, advirtiendo que el ritual había sido incompleto. El libro fue destruido. Sí, y la criatura fue arrastrada, pero el sello no era eterno, se alimenta de la sangre derramada en esta tierra, decía con voz ronca, mientras existan minas, mientras los hombres sigan cavando en lo profundo. El hambre podrá despertar de nuevo. Michael intentaba convencerse de que todo había terminado, pero el pueblo empezó a cambiar. Varios mineros desaparecieron sin explicación, los animales en las granjas parían criaturas deformes, en las noches se escuchaban lamentos que provenían de las colinas, y lo más perturbador, algunos niños nacieron con marcas extrañas en la piel, símbolos parecidos a los que Michael había visto en las paredes de la mina. El rumor creció, decían que la maldición no se había roto, que la familia Murphy solo había liberado algo más grande. A los 22 años, Michael ya no era un muchacho, sino un hombre con el rostro marcado por cicatrices y la mirada de alguien que había visto el infierno. Una noche, mientras trabajaba en el campo, escuchó pasos detrás de él. Al volverse, vio a un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro, el rostro oculto bajo un sombrero. El desconocido habló con voz grave: los pactos nunca mueren, solo cambian de manos. Tu abuelo firmó uno, tú lo rompiste, ahora debes firmar otro, o la oscuridad se extenderá más allá de este pueblo. Michael lo enfrentó, con el corazón latiendo con fuerza, y juró no volver a encadenar a su sangre. El hombre desapareció entre la neblina, dejando solo un olor a carbón y azufre. Esa fue la primera señal de que la entidad no había desaparecido, sino que buscaba un nuevo trato. Brennan, al escuchar lo ocurrido, cayó de rodillas. Se está moviendo, hijo, ya no está atrapada en un libro, ahora busca carne, busca portadores, y si no encuentra un pacto, tomará lo que quiera por la fuerza. Desde entonces, Millfield entró en una era de miedo. Algunos juraban haber visto al extraño hombre del abrigo en las colinas, otros decían que lo vieron entrar en casas abandonadas. Cada luna llena, un minero desaparecía. La compañía intentaba ocultarlo, pero los rumores crecían tanto que Millfield empezó a vaciarse. Margaret enfermó, su cuerpo estaba cansado, su mente agotada. En su lecho de muerte, tomó la mano de Michael y le dijo: hijo, no permitas que tu sangre se convierta en cadena, no firmes nada, no entregues nada, prefiero verte libre aunque el mundo arda. Y murió esa misma noche, con una sonrisa triste en el rostro, como si al fin descansara. La soledad golpeó a Michael con brutalidad, perdió a su madre, perdió a sus hermanos, y su padre hacía tiempo que había desaparecido. Solo quedaba él, con las cicatrices en el brazo y el recuerdo de la criatura en la mina, pero en vez de rendirse, se convirtió en un guardián silencioso. Armado con la cruz de Brennan, el cuchillo ensangrentado y la memoria del pacto, juró que si la entidad regresaba, él estaría allí para enfrentarse a ella. Décadas pasaron, el pueblo cambió de manos, la mina fue cerrada tras múltiples derrumbes, y la historia de los Murphy se convirtió en un susurro, en un cuento de miedo que los ancianos contaban para asustar a los jóvenes. Michael envejeció, pero nunca abandonó Millfield. Algunos decían que lo veían caminando de noche cerca de la entrada de la mina, con una lámpara en la mano y la mirada perdida en las sombras. Otros afirmaban que hablaba solo, como si conversara con sus hermanos muertos, y cuando murió, a los 68 años, su cuerpo fue enterrado junto al de Margaret, en una tumba sin inscripción más que una cruz de hierro oxidado. Pero la historia no terminó allí. Años después, cuando la mina fue reabierta brevemente por otra compañía, los trabajadores encontraron un altar de piedra enterrado en lo profundo, manchado de sangre seca. Junto a él, un cuchillo oxidado y marcas frescas, como si alguien lo hubiera usado poco antes.
Nadie supo explicar cómo podía haber sangre reciente en un lugar sellado durante décadas. El rumor regresó, Michael no había muerto del todo. Algunos creían que su espíritu seguía allí, protegiendo la entrada, manteniendo a la criatura contenida. Otros aseguraban que había firmado un nuevo pacto en secreto, sacrificándose para que la oscuridad nunca saliera de la mina. Hoy, más de un siglo después, Millfield es un pueblo fantasma. Las casas están abandonadas, la iglesia en ruinas y la mina sellada con gruesas placas de acero. Pero los curiosos que se atreven a visitarla cuentan que, en las noches más frías, se escuchan tres cosas: los lamentos de jóvenes atrapados, el golpe de un pico contra la piedra y un rugido grave que parece provenir de las entrañas de la tierra. Nadie sabe si la criatura sigue esperando, si Michael realmente la contuvo, o si algún día alguien volverá a firmar un pacto. Lo único seguro es que la sangre de los Murphy nunca fue olvidada, y el eco de su sacrificio aún resuena bajo los suelos de Pensilvania, porque las historias que nacen en la desesperación no mueren con el tiempo, se entierran, se ocultan, se disfrazan de leyendas, pero siempre esperan, hambrientas, el momento de volver a despertar.